Vamos a empezar un discurso sobre Purim, Maimar Hasides, un discurso hasídico sobre Purim para prepararnos para Purim. Ya falta un mes más o menos para Purim. Es un discurso hasídico que no estudiamos anteriormente. El título del discurso ya estudiamos, así que va a parecer una repetición, pero nada que ver. El Maimar habla de otra cosa. El tema central del Maimar es un Maimar interesante, tiene algunos puntos digamos diferentes. El tema central del Maimar no es tanto Purim, va a aparecer hacia el final el concepto de Purim, pero no es tanto Purim, sino qué significa Amalek. Amalek era un pueblo, tiene montones de explicaciones y asuntos. Amalek era un pueblo, amalekita, no sé cómo dicen en castellano, como sea, que básicamente representa chutzpah. Chutzpah es arrogancia, arrojo, pero negativo. ¿Cómo lo vemos esto? Atrevimiento, sí. El pueblo judío sale de Mitzrayim, salen de Egipto y estaban on fire, como quien dice, en fuego, porque habían ocurrido las 10 plagas durante todo un año y había ocurrido la apertura del mar y el pueblo judío estaban en las alturas, digamos, de la excitación, etc. Y nadie se animaba a meterse con ellos, excepto Amalek. Amalek se metió con ellos y por eso vemos en Parshat Beshalach, al final de la Parsha, de la Parsha de la apertura del mar, la guerra que ocurrió. Moishe le dijo a Yoshua, Harlanu Anoshim, elegí hombres para nosotros, de Lachem Amalek, salí de las nubes y andá a luchar contra Amalek, las nubes de gloria que recubrían y cuidaban al pueblo judío, andá a luchar contra Amalek. Amalek fue el único que se animó, y Rashi trae de los Midrashim el clásico ejemplo de Ambatia Retzajas, de una bañera ardiente, con agua hirviendo donde nadie se quería meter, hasta que saltó un meyuguen ahí, un loco, y se metió en la bañera y enfrió la bañera para todos los demás. Este es Amalek. Krirus, el Karja Baderech, frialdad. El tema central del discurso es ese. Pero va a tocar el Alter Rebbe, es un discurso del Alter Rebbe, eso yo no lo dije, del año 1804, está en Torah Oil. El Alter Rebbe va a tocar esta cuestión de Amalek desde otra perspectiva. No va a tocar estos temas que yo dije recién, simplemente era para explicar un poquitito la historia o el contexto de lo que significa Amalek en el judaísmo, que es Krirus, frialdad, indiferencia, pero el Alter Rebbe lo va a ver desde otra perspectiva. Y a partir de este discurso hay montones y montones de discursos hasídicos que discuten este tema, que el tema central es, como vamos a ver en un ratito, Reishis Goim Amalek Aharisa Adei Ova. El comienzo de todos los pueblos, de todas las naciones, es Amalek. El comienzo de lo negativo es Amalek, el pueblo de Amalek, y en el final va a ser totalmente destruido. Reishis Goim Amalek, el Alter Rebbe va a traer este versículo. El comienzo de la Goyshkeit, el comienzo de los no judíos. Sí, no es el comienzo de los no judíos, es el comienzo de las naciones no todas tampoco, ahora vamos a ver en un minuto, que quieren hacer daño al pueblo judío. Que la idea Hasidische, paréntesis porque no tiene que ver con este Maimar en particular, tiene que ver con la introducción mía. Reishis Goim Amalek significa el comienzo del descenso de todo Yehudí en su servicio a Dios es Amalek. ¿Qué significa esto? Asher Karja Baderech, Amalek te enfrió en el camino. Traducción literal de Karja Baderech es te ocurrió. Amalek apareció en el camino, Baderech cuando estaba saliendo de Egipto, Amalek apareció en el camino. Pero, Karja viene de la palabra Kar es frío. El comienzo del descenso en el servicio a Dios es la indiferencia y la frialdad. Coldkeit, frialdad. ¿Qué significa frialdad? Bueno, ¿qué diferencia hay si me pongo tefilin o no me pongo tefilin? O frialdad puede ser, me pongo tefilin todos los días, ¿cómo no me voy a poner tefilin? Una transgresión no ponerse, pero uno no tiene ningún entusiasmo en lo que está haciendo. Frío, es una acción fría. Ese es Amalek. Ese es el comienzo del descenso en los peores clipes, en las peores impurezas. Ahora bien, cerrando paréntesis, el Alter Rebbe le va a dar otra dimensión a esta cuestión de Amalek. Vamos a ver. ¿Qué tiene que ver Amalek con Purim? La conexión, Yadúa es conocida, acá el Alter Rebbe ni la toca porque es recontra conocida, pero Haman, que fue el personaje en Purim, el ministro del rey Ahashverosh, que quería destruir al pueblo judío, Haman, la Megila, el libro de Esther lo llama Haman Ha'agagi.
el agageo. Ok, ¿qué quiere decir esto? Que su papá era Agag, era de la familia de Agag. ¿Quién era Agag? Agag era el rey de Amalek. Cuando Shmuel el profeta, le dijo a Shaul, al rey Shaul, que vaya a destruir a Amalek, es una historia súper conocida. Shaul juntó a los hombres que le dijo Shmuel, fue a luchar contra Amalek y ganó la guerra. Pero cometió dos errores. Punto número uno, Shmuel dijo arrasá con todo, que no quede nada. Y Shaul tuvo misericordia del tzon, de las ovejas y los animalitos, y dijo, vamos a hacer un korban, una ofrenda a Hashem con estos animalitos. ¿Para qué? Matarlos y desperdiciar los animalitos. Vamos a ofrendar a Hashem esto. Este fue el primer error de Shaul. Y el segundo error de Shaul fue dejar con vida a Agag. ¿Cómo se llamaba el rey de Amalek cuando Shaul luchó contra Amalek? Agag. Ese mismo Agag, entre que Shaul lo captura y Shmuel, como está escrito en el Tanaj, le corta la cabeza, Agag tuvo descendencia, tuvo tiempo de hacer ahí sus andanzas y tuvo descendencia. De esa descendencia era Hamán, el que quiso destruir al pueblo judío en Purim, por eso se llama Amán o Agagi. Era descendiente de Agag. Entre Shaul Amelech y la historia de Purim hay aproximadamente 450 años, más o menos, haciendo una cuenta rápida, como 450 años. Y esa familia Agag, descendientes de Amalek, fue a lo largo de esos 450 años teniendo descendientes, etcétera, etcétera, hasta que salió Hamán. Como de una pequeña cuestión puede surgir algo terrible de destrucción total para todo el pueblo judío, que esto es la Harei, la Shmid, la Beit, como dice la Megila, para matar, para destruir, para perder a todo el pueblo judío. Esta es la conexión entre Purim y Amalek. Por eso en montones y montones de discursos hasídicos sobre Purim se habla de Amalek. Bien, dicho esto, vamos al Maimon. Hay una aloje, hay una ley, está en la Gemara, en Megila, hay una ley sobre Purim. La ley es una persona está obligada a emborracharse en Purim hasta que no sepa la diferencia entre maldito sea Hamán y bendito sea Mordejai, que es el otro personaje, digamos, la contraparte de Hamán. Hamán era el que quería destruir al pueblo judío, Mordejai, líder del pueblo judío, de la tribu de Binyamin, por eso se llama Ish Yemini, era de Binyamin, Mordejai. Es el que, digamos, salvó, entre comillas, al pueblo judío, Mordejai, Esther y toda la historia de Purim, que ahora no viene al caso. El punto es que la Megila dice que emborracharse en Purim. Ok. Este es el título del Maimon. De vuelta, Maimon del Alter Rebbe, año 1804. En Torah hoy. Sí, está escrito, Kiyad, al que es Ya, Goim. Está escrito porque hay una mano sobre el trono de Dios. Esto está en Parshat Beshalach, lo leímos hace poquitito. El pozo que entero dice Kiyad, al que es después de que está la guerra, al final de Parshat Beshalach, después de la guerra de Yoshua con Amalek, en la cual Moishe Rabbeinu junto con Aaron y Hur tenía las piedras ahí, rezaba por Dios, rezaba a Dios por el pueblo judío, etc. Levantaba las manos por el Exacto. La Toira dice que Dios jura, Yad, cuando quien levanta la mano y jura por no sé qué cosa, esto se aprende de la Toira, Yad, la mano, Yad al que es Kamil, Homer Hashem Amalek Midor Dor, dice el versículo. La mano de Dios está levantada en juramento por su trono, por el trono de Yud Kei, dos letras del nombre de Dios, que tiene 4 letras, como vamos a estudiar más adelante. Milchama Hashem Amalek, una guerra de Dios contra Amalek, por todas las generaciones. Esto es lo que dice el versículo. Vi a Razal y dijeron nuestros sabios, ¿por qué no analizás bien el versículo? ¿Cómo se dice trono en hebreo? Trono se dice Kisei. Kisei es 3 letras. Jof, Samach, Aleph. Así se escribe Kisei. El versículo no dice Kisei, dice Kes. Hace referencia al trono, está hablando del trono de Dios. Pero no dice Kisei, no está entera la palabra, está cortada. ¿Y cómo es el nombre de Dios? El nombre de Dios tiene 4 letras. El nombre inefable, principal, esencial, qué sé yo. Tiene 4 letras, por eso se llama tetragramaton. Tiene 4 letras, Yud, Kei, Vav, Kei.
Y el versículo dice Yud Kei nada más. Cuando Dios levanta su mano, esto lo vamos a analizar pero mucho más adelante en el Maimar, hoy no. Cuando Dios levanta su mano para jurar que su guerra contra Amalek va a ser midor por generación tras generación. ¿Por qué? Porque ahora su Kisei, su trono está incompleto. En lugar de ser Kisei con Aleph al final, es Kes. En lugar de ser una palabra de 3 letras, tiene 2 letras nada más. Y en lugar de tener el nombre de Dios completo, Yud Kei y Vav Kei, tiene solamente Yud Kei. Entonces, Milchama lo llama Amalek. Amalek es una guerra de Dios contra Amalek. Amalek es el que genera que el trono de Dios esté incompleto y el nombre de Dios está incompleto. Como dicen nuestros sabios, She'ein Hashem Shalom, mira aquí dice Shalom. El nombre de Dios no está completo y el trono de Dios no está completo hasta que se destruya completamente a Amalek. ¿Estamos? Sí. Para entender esto, ¿qué significa que el trono de Dios no está completo? ¿Qué significa que el nombre de Dios no está completo? ¿Qué significa que todo esto es lo que genera Amalek? Para entender esto, en Exil está escrito otro versículo en la Nebúa, en la profecía de Bilam. Parshas Balak, Reishis Goim Amalek, Beacharis Yadei Oivat. El comienzo de los pueblos gentiles es Amalek. Es el principal, Reishis como algo fundamental, el principal y primario de los pueblos gentiles es Amalek. Beacharis Oivat. ¿Y cuál es el final de este pueblo? Adei Oivat, que se va a perder eternamente. Explica la Terebe, Bejinas Amalek, Bejinas Reishis, Bejinas Acharis. Evidentemente, en el concepto de Amalek hay un comienzo y hay un final. Hasta el comienzo de Amalek es que es la principal y primaria impureza y, como yo explicaba en la introducción, entre paréntesis, principal y primaria, primario paso para el descenso en el servicio a Dios. Amalek, Kridus, Koltkeit, frialdad. Y por el otro lado hay otro extremo, Aharis, el final de Amalek. ¿Cuál es el final de Amalek? Ser totalmente destruido. Después de la tarea va a explicar algo muy interesante sobre esto. Vamos a ver. Pero evidentemente vemos en este versículo Reishis y Aharis. Dios hizo todo en el universo lo positivo paralelo a lo negativo. Así como existe el comienzo y final en Kedusha, en santidad, como está escrito, yo soy el primero, yo soy el último. De la misma manera existe principio y final en Klipa, en impureza. Pirush Rishon, ¿qué significa? Que Dios es el primero. Que Dios trasciende, rodea todos los mundos y es la fuente de todas las cosas y trasciende todos los niveles, es infinito. Este es el principio, digamos. El hecho de que Dios es el último también. Como Dios llena todos los mundos. Esto lo discutimos muchas veces en diferentes discursos. ¿Qué es Soy Kolalmin? ¿Qué es Memale Kolalmin? Que son dos frases prestadas del Zohar. ¿Qué significa de Kabbalah? ¿Qué significa que Dios trasciende los mundos? Que Dios llena los mundos. No es el tema de este discurso, entonces no voy a explicar, pero el punto básico es que Dios es a la vez infinito y finito. Y esto lo que significa que es Rishon y Aharon, es el principio y es el final. Bashamay Mimal, comienza el versículo, Dios está en los cielos arriba, Galaretz Mitojas, está en la tierra aquí abajo, Umitajas es Royes Oilam, por debajo de los brazos del mundo, por lo que sostiene al mundo, o sea, por un lado Dios trasciende todas las barreras, esto es Rishon, primario, y Aharon significa que Dios está investido en el mundo. Así como en Kedusha, en santidad, existen estos dos niveles de primario y final, de la misma manera existe en la impureza y el otro lado, que es un eufemismo, digamos, para hablar de todo lo que es contrario a la voluntad de Dios. Paréntesis, en la práctica no existe nada contra la voluntad de Dios, sino que el trabajo de la impureza es estar en contra de la voluntad de Dios. Y Dios está tan oculto dentro de esos niveles de impureza, al punto tal que se levantan contra Dios, por así decirlo. Pero no quiere decir que haya realmente algo contra Dios, sino que es el trabajo, está explicado en el Tanya también, ya, en otros lugares. Pero el punto es que en Klipa también existe impureza, existe Bejinas Amalek. El concepto de Amalek, el pueblo de Amalek, Bejinas Reishis Goyim,
que es el comienzo de todos los pueblos, el principal de todos los pueblos. Ahora, ¿qué son los pueblos? ¿De qué está hablando? ¿De los suecos y de los rusos? No. Está hablando de otra cosa, algo espiritual. En Sheva Amamim se refiere a los 7 pueblos de Canaán originales, que estaban en la tierra de Canaán, cuando el pueblo judío entra en la tierra de Canaán. A Canaán y Viajit y Begoim. El Alter Rebbe no los cita todos, simplemente te manda a mirar el versículo. Canaán, Hiti, Moiri, Prisi, Yebusi, Girgoshi. Ok, todos estos pueblos que representan en la práctica Shivamid Israel, 7 cualidades emocionales negativas en el interior de cada uno. Así como la Toira Hinitzchis, la Toira es eterna, dice Tanya, y está en diferentes lugares, el punto es que cada una de las cuestiones de la Toira es eterna. Si el pueblo judío cuando entraba en la tierra de Israel tenía que destruir y acabar y arrasar con todos estos pueblos, si bien en su momento tenía un significado físico, material y concreto, hoy en día es vigente esto. Pero no quiere decir que hay que matar a nadie, porque nadie puede decir este tal surge de tal pueblo y este surge de tal otro pueblo, sino que la cuestión es que estos pueblos representan en el interior de cada uno de nosotros cualidades emocionales negativas. Y si bien estos son los 7 pueblos, es decir, 7 cualidades negativas en el interior que tenemos que erradicar, el comienzo de estas 7 cuestiones es Amalek. O sea, Amalek no está en la cuenta de los 7. Si te fijas en la Torah, no está en la cuenta de los 7. Claro. Es algo que está por encima de estos 7 y es lo que da lugar a estos 7. Quiere decir que existe, así como 7 cualidades emocionales en el interior, existe una cuestión espiritual en el interior de cada uno de nosotros que está representada por Amalek y es lo que da lugar y comienza a estas otras 7 cualidades. La condición de posibilidad de exacto. Y por un lado, Amalek es Reishisa, es el comienzo de estas 7 cualidades. Y al fin y al cabo, Amalek va a ser totalmente destruido. Es el final de todos los niveles de klipa, de impureza, y es, por así decir, el jugo principal, el resumen de toda la impureza es Amalek. ¿Qué es Amalek? Lo dicen claras letras. Es el fortalecimiento de la fuerza de lo negativo en cada cualidad y la revelación de esa cualidad y el poder de esa cualidad. ¿Qué pasa? Todos en el interior, como ya lo dijimos recién, que es Koyeles, que dice esto frente a lo otro. Claro, eso es Koyeles 7.14, el clásico. Esto es clásico, muy bien. Esto frente a lo otro hizo Dios. Todos en el interior tenemos cualidades positivas y cualidades negativas. Esto es la dúa, esto es sabido. El punto es que no todas están reveladas y no todas actúan con toda la fuerza. A veces uno tiene cualidades negativas, en hebreo se dice boilet, que sale a la luz, a la superficie y totalmente clara que esta persona tiene tal cualidad negativa. Sí, que afloran. Que afloran, exacto. Y a veces que están ocultas, están en potencial, qué sé yo. Amalek representa la revelación de lo negativo de cada una de las partes negativas de tu interior, que salgan todas a la superficie. Que se revele cada una de ellas. Cada milímetro negativo que tenés en tu interior, Amalek se ocupa de revelarlo. No solamente Amalek es la fuente de todo mal, sino que Amalek es la revelación de cada cuestión negativa en tu interior. Esto es Amalek. O sea, ya ni siquiera toma una forma, es como, al ser la fuente, es la fuente de todo tipo de males, no de uno solo. Cuando una persona tiene, por ejemplo, Gesed, bondad, el Rebbe no va a hablar de esto en particular, pero es un ejemplo. Gesed, bondad. Vos podés tener Gesed de Kedusha, bondad de santidad. ¿Qué significa una bondad pura y santa? Significa hacer un favor a otra persona, dar a otra persona, en mayor cantidad, en menor cantidad. Ok, hay diferentes combinaciones de cualidades en el interior, ok, pero bondad es dar, eso está claro, bondad es dar. ¿Qué significa Gesed de Klipa? Que entre paréntesis es Shmuel. Abraham era Gesed. Abraham, esto es todo entre paréntesis, bueno, es el tema del Maimar, que es interesante para entender. Abraham era Gesed, incluso el Bohir dice que todo el tiempo que Abraham estaba vivo en la tierra,
cualidad divina, de la bondad divina, en el mundo de Atzilus estaba celosa, porque no tenía nada que hacer en la tierra. Todo lo que había que hacer en la tierra de bondad lo hacía Abraham. Abraham es Gesed. Abraham tuvo 2 hijos, después tuvo más, pero tuvo 2 hijos, Yitzhak, en realidad en orden, Ishmael e Yitzhak. Yitzhak representa lo más refinado y correcto de Abraham. Ishmael, ¿qué es? Ishmael son las obras de Abraham, la escoria, por así decir. Cuando uno funde el metal, claro, queda el metal puro y queda la escoria. Entonces eso es basura, la gente lo tira, está bien, pero al fin y al cabo surge del metal también, por así decir. Físicamente no estoy hablando de química acá, estoy hablando de, vos tenías una pepita, y la pepita estaba un montón de cosas combinadas, lo fundís, queda el oro por un lado y queda la escoria por el otro lado. Por así decir, estaba todo junto. Abraham era como Gesed, bondad, Gesed y Kedusha. Tenés bondad positiva, que es ayudar, dar, sonreír, y tenés Gesed de Klipa. Gesed de Klipa, ¿qué significa? Gesed de Klipa es una persona, bondad impura significa una persona que es alegre, pero se le fue de mambo, se le pasó la mano. Es una persona que no se puede hablar de serio con esa persona, está todo el día riéndose de todo, y riéndose bufón, burlonamente. ¿Está alegre? Sí, está alegre, pero es tan alegre que se le fue la mano, se burla de todo. Es tan alegre que no se toma nada en serio. Tiene tanta capacidad de bondad que no solamente da, sino que da de más. Y no solamente da, sino que tiene autoindulgencia. Sí. Se da a sí mismo sus pasiones y se permite absolutamente todas las pasiones. Este es Ishmael. Esto es Gesed de Klipa, Ishmael. Ahora bien, esto es un ejemplo cómo existe cualidades. Todos tenemos en nuestro interior cualidades y hay expresiones positivas de esas cualidades y expresiones negativas de esas cualidades. Amalek es la fuente de todas las expresiones habidas y por haber negativas en el interior de cada uno de nosotros. Y en cuanto despierta esa expresión negativa, se ocupa de que se revele. Y que no solamente se revele con fuerza, con todo el poder. Esto es Amalek. Y esto es lo que significa el Talmud cuando describe diferentes tipos de personas. Tzadik, Betoivloi, está, como dice en el Tanya al comienzo, está el justo que le va bien, Tzadik Berraloi, el justo que le va mal, Rasha Betoivloi, el malvado que le va bien, Rasha Berraloi, el malvado que le va mal. El Tanya tiene su explicación, el Zohar tiene su explicación que lo trae el Tanya también. Acá el Rebbe da otra explicación. ¿Qué significa Rasha Berraloi? Traducción literal, para entender la explicación que da el Rebbe: un malvado y es malo para él. Rasha, malvado, y es malo para él. ¿Qué quiere decir esto? Pirush Rasha, Ra, Miloshen, Ra, lo Shomayim, Ra, lo Brius. Es una persona malvada que tiene 2 tipos de males. Ra, lo Shomayim, tiene un mal para el cielo, Ra, lo Brius, y mal para las criaturas. Es un tipo que tiene un doble mal. Entonces cuando leemos Rasha Berra Loi, es un malvado y es malo para él. ¿Quién es él? Dios. El tipo es un Rasha, es un malvado acá abajo. Vos lo ves y te va a estafar, te va a engañar, te va a volver loco. Pero no solamente a vos te va a volver loco como ser humano dentro del ámbito de los seres humanos. A Dios también lo vuelve loco. Es malo para Dios. Rasha es un malvado en el mundo material. Berra Loi, para Dios también es malo. Este es el concepto del enojo. Roiges y Kaz son 2 tipos de enojo: la ira, el enojo. Y un corazón cruel. Esto surge de un fortalecimiento del mal en el interior de la persona, que la persona tiene un veneno como la serpiente. Esto es lo que significa Amalek. Ganken también, no solamente Amalek representa el fortalecimiento de cada cuestión negativa en el interior, sino que Amalek es el mal propiamente dicho, con una persona que es venenosa, y es venenosa como el Nahash HaKadmoini, como la serpiente primordial, digamos, el mal literalmente.
que como ya expliqué no es una entidad separada de Dios, pero ahora en ese momento el punto es que es el mal propiamente dicho. Benigres ajarise shlamolek, y nahash akarmoini, es decir, el mal corporizado, digamos, en una persona que concretamente mal hacia los otros y hacia Dios, esto es el final de Amalek. El comienzo de Amalek es la capacidad de fortalecer el mal, revelar el mal en cada cualidad. El final de Amalek es la revelación concreta, el enojo, el veneno, la crueldad, la manifestación de ese mal. Y el comienzo de Amalek, como dijimos anteriormente, el comienzo de todas las cualidades negativas en el interior de cada uno. Acá dice Goim, naciones, pero está hablando de las cualidades interiores mencionadas. El comienzo de Amalek es, como dijimos, la fuente de donde se crean las cualidades negativas y la forma en que van naciendo esas cualidades negativas. Benikes Virginas Amal. Y esto se llama, traducción literal es esfuerzo, pero se trata de un esfuerzo negativo, una persona que busca y maquina y piensa formas de hacer daño. Y sobre esto está escrito, Bilam también dice esto en Parshas Jukas, en toda la historia de Bilam, no en Jukas, perdón, en Parshas Balak, en toda la historia de Bilam, que Dios no ve Amal, el esfuerzo para hacer el mal en el pueblo judío. Amal, Amalek, cuando agarramos las letras de la palabra Amalek, está incluida la palabra Amal, Amalek, falta una kuf nada más. Que Amalek hoy sí es Amal Laka, porque las letras de la palabra Amalek se pueden entender como Amal, que es un esfuerzo en hacer el mal, Laka, y golpear, latigazo, como Malkus. Uvejinas Amal, y esta maquinación de hacer el mal, que se llama Amal, o sea, la persona que busca hacer el mal, o Amastir el oculta la presencia de Dios, bendito sea, Umafrit, y separa, por así decir, a Dios del mundo, e incluso en Dios mismo, de manera tal que el nombre de Dios no está completo y el trono de Dios no está completo. Esto, por así decir, obviamente sigue y falta un montón, pero esto, por así decir, es como si dijésemos el resumen del Maimon. El Alter va a explicar ahora qué significa que Amalek es el que separa entre la primera parte del nombre de Dios y la segunda parte del nombre de Dios, y es el que separa la Aleph, la letra Aleph, del Kisei, del trono de Dios. En otras palabras, pero estas son mis palabras, ¿no?, del Alter, como el concepto de Amalek te impide sentir la presencia de Dios, te impide entender o ver, percibir que en el mundo hay algo más que la comida que comes, el sueño que dormís, la cama donde dormís, etcétera, etcétera. Hay más que eso en el mundo. Pero Amalek tapa, cubre, te impide ver todo eso. Ocultamiento, la clipa de Amalek, separación y ocultamiento. Exacto. Incluso la Alter va a llegar a decir, incluso, no con estas palabras, estas son mis palabras, pero vamos a ver, una persona que cumple Torah mitzvahs y súper religioso, el tipo reza 3 veces por día, se pone los tefilín, etcétera, también puede tener esta cuestión de Amalek. ¿Cómo se expresa esa cuestión de Amalek? Que no tiene bitul, no tiene entrega a Dios, tiene entrega a sí mismo. Como ya hablamos muchísimas veces, servir a Dios por un beneficio, servir a Dios por tener un pedazo del Gan Eden, servir a Dios para que te vaya bien, para que tengas plata, etcétera, etcétera. Esto puede ocurrir, no estamos hablando de gente mala nada más, porque suena que uno dice Amalek, ok, ese es mi vecino que es una mala persona, que me tira todas las porquerías por el patio, lo que sea. No, esa no es la única expresión de Amalek. Puede haber un Amalek incluso en el mundo más religioso. Esto también existe. Esto entonces, el Alter Rebbe estableció, acá no termina un capítulo, yo a propósito paré acá, pero el capítulo termina más adelante. El Alter Rebbe estableció que hay un concepto de que el trono de Dios no está entero, el nombre de Dios no está entero, hay algo que lo corta al medio, por así decir, y esto es Milchom al Hashem Amalek Midor Doi. Esta es la guerra de Dios contra Amalek, generación tras generación, final de Parshas Beshalach. Y dijimos que hay un comienzo y un final en Kedusha, comienzo y final en santidad,
Ani Rishon, Ani Achar, Dios es el primero, Dios es el último, y comienzo el final en Klipa, es Amalek. La fuente de todo mal, la revelación y expresión de todo mal. Biura Davar, para explicar esta cuestión, Hinexib está escrito, Kijei le Kabaye Amoy. La porción de Dios es su pueblo. Nefesh Misrael, en cada alma del pueblo judío, Yesh Bejinas Abaye, se encuentra el nombre de Abay, el nombre de Hashem, Yud Kei Vav Kei. Ya te le va a dar una explicación en el Shalom, en el comienzo del Shalom, Shnei Luchot Abris, Sefer muy interesante, el Kabbalah está explicado ahí que en el cuerpo del ser humano se expresa Hashem Abaye, podemos ver el nombre de Dios en el cuerpo del ser humano, en la neshama del ser humano. Hay varias explicaciones que él da ahí, es interesante, por así decir, como está impreso Hashem en cada uno de nosotros. Su nombre, Yud Kei Vav Kei, está impreso en nosotros mismos. Acá el Alter Rebbe lo que explica es, por cuanto el versículo dice, Heilek Hashem Amoy, una porción de Dios es su pueblo, que está hablando de la neshama, está hablando del alma, no del cuerpo de la persona, encontramos en el alma de cada Yehudí el Shem Abai. ¿Estamos? Porque la Vav, la letra Vav, son 4 letras, una Yud, una Hei, una Vav y una Hei. Esto está ampliamente explicado también en Igeres Atshuva, en la Tereb, en la tercera parte del Tanya. Las 4 letras del nombre de Dios, la tercera letra es una Vav. La letra Vav suma 6. Es la 6ª letra del abecedario hebreo, suma 6. Cada letra le corresponde un número en hebreo. A la Vav le corresponde la 6. Entonces la letra Vav representa 6 extremos, 6 cualidades. Lejá Shema Gedula, Goimer es la tener, etc. El versículo dice, Lejá Shema Gedula, tuyo Dios de la grandeza, Gebura, la severidad, el poder, digamos, Gedula, Gebura, Tiferes, Netzach, Beahoit. A ti te corresponde la victoria, la gloria, Kijol Bashomayim Ubaores, porque todo sobre los cielos y la tierra se refiere a Yesoit, al fundamento. Son 6 cualidades emocionales en el interior de cada uno. Esto es lo que representa la letra Vav. Adam, así como Dios creó 6 cualidades a través de las cuales él expresa su propio, digamos, entre comillas, emociones, como dicen en Tikkun Zohar también, al comienzo lo vemos todos los Erev Shabbos, todos los viernes, que Dios creó estas Sefirot Tikkun y la Nakabein Almin. Dios creó estas 10 expresiones para dirigir su mundo, para conducir el mundo. Así como Dios creó estas 10 expresiones para conducir el mundo, y dijimos que el pueblo judío es Heile Kavai, es una porción de Dios, entonces en el pueblo judío, en la Neshama, en el alma, también están estas 6 cualidades. Que Kach Benefesh Adam Gedula Ubechinas Chesed, Droya Yemino, Ubechinas Abraham o Yavi. El concepto de grandeza que significa Chesed, ese concepto de Chesed es el brazo derecho, que es el concepto de Abraham, mi amado, que es Ahava, amor, que él, Abraham vino por su gran mérito, está explicado en el Tanya también, capítulo 18, él legó este amor como herencia para toda su descendencia. Paréntesis, es interesante, se discute en Hasidus también, uno no puede legar emociones a sus hijos. Uno puede legar propiedades. No, compré 250 casas, hice mucha plata, me morí, le dejé a mis hijos una fortuna. Perfecto. Pero no podés legar emociones, no podés legar opiniones. Puede ser que un padre opine, en general lo digo así, como política de derecha, y el hijo opine como política de izquierda. Ay, pero es mi hijo. No podés forzar la herencia que tenés que pensar como yo pienso. Pero sin embargo, por el mérito de Abraham Avinu, Dios le regaló a Abraham Avinu que él deje como herencia a sus hijos, generación tras generación, Abbas Hashem, amor a Dios. Ay, me vas a preguntar cuál es la herencia de Abraham, todos los seres humanos. Esa es la tontería que dicen acá enfrente. Yitzchak es la descendencia de Abraham. Y ni siquiera todo Yitzchak, be Yitzchak. En Yitzchak significa que Jacob es la descendencia de Yitzchak. Y no Esaú. No, el pueblo judío es la descendencia, la verdadera descendencia de Abraham. A él lega
todas estas cosas, donde yo me por así decir, un alma que tiene por naturaleza amor a Hashem, está en el Tanya ampliamente explicado, a partir del capítulo 18. El punto es, el Alter Rebbe trae acá, todo esto en paréntesis, cerramos, el Alter Rebbe sigue, continúa. ¿Para qué Dios dio por su amor, por el amor de Abraham hacia Dios, Dios le regaló Yerusha de Zara Harab, que herede, o legue, mejor dicho, a su descendencia atrás de él, de manera tal que toda persona pueda despertar el amor a Dios, bendito sea, para proyectarse hacia Dios, de Davkaboy, para apegarse a Dios. Veía Abativ y ese es el amor natural que tiene todo Yehudí, etc. Anda a estudiar Tanya. Esto es Gesed, Gedula, grandeza divina, bondad. Gvura, y por otro lado al revés, la izquierda, Gvura, severidad, Droyes, Moilo. Como dicen en el Zohar, es el brazo izquierdo. Y imaginas paja de Yitzhak, es el concepto del temor de Yitzhak. Gvura, temor, miedo, severidad. ¿Qué significa esto? En el concepto de Gesed dijimos que cada uno puede despertar amor a Dios en su interior. El detalle explica de Haruja Bexara, un camino largo que puedes despertar, generar amor a Dios en tu corazón. De Zara, un camino corto, lo tenés en forma natural porque te lo legó Abraham Avinu, etc. El punto es despertarlo a través de meditación, etc. Al concepto de Gvura es al revés. Si la persona se quiere apegar a Dios, y vas a poner en tu corazón meditar sobre la grandeza de Dios, tipo vas a llegar, va a caer en tu corazón, cuando medites realmente la grandeza de Dios, va a caer en tu corazón tremendo temor. Cuando tu corazón entienda que su nombre de Dios, un versículo este que leemos en el resto todos los días, su nombre está elevado solo y solamente, es decir, lo que podemos llegar a percibir de Dios, es solamente su nombre. Hoy se llama, y su gloria está sobre los cielos y la tierra, sobre la tierra y los cielos, pero Él no, a Dios mismo no lo podemos captar. En otras palabras, como está escrito en otros lugares, en otras palabras, cuando la persona medita, puede ocurrir una de dos cosas, de acuerdo a cuál es el mebukash, cuál es lo que está buscando. Si la persona está buscando despertar amor a Dios, piensa en la grandeza de Dios y toda la gran bondad que Dios hace con uno mismo, y esto va a despertar amor hacia Él. Ahora, por el otro lado, cuando la persona medita en la grandeza de Dios, y lo que está buscando es darse cuenta de lo pequeño que soy yo frente a Dios, va a temer a Dios, va a temer de Dios, va a tener miedo. Dios creó los cielos y la tierra, Dios creó esto, aquello, etc. ¿Y yo qué creo? No creo ni un mosquito. Como dice la Gemara, que se junten todos, el Talmud, todos los sabios de todos los pueblos, no van a poder entrar ni la ala de un mosquito. Exacto. וכמו המלאכים שאין באים אביהם בעיר הקודש שאימוסם וירסם ומחנס השגסם קדושת יתברך, como los ángeles que contestan con temor y dicen con miedo santo, 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 etc. Su temor y su miedo, ¿por qué es? Porque ellos captan la santidad divina, por eso dicen Kodesh, si no dirían otra cosa. Kodesh quiere decir santo. Un Kodesh, un Muvdal, el concepto de santidad es que está removido y separado de otras cosas, no se mezcla, eso es algo santo. Y no hay pensamiento que lo pueda captar a él, a Dios, en absoluto. Lo mismo ocurrió en la entrega de la Torá. Todo el pueblo judío estaba viendo las voces y los truenos que había y los rayos que había sobre el monte Sinai. Maxi Basrei, que está escrito después de esto, el pueblo judío vio y tembló y se pararon desde lejos. Mahwasaira, por el temor que tenían. El concepto de la izquierda que rechaza. Por cuanto la persona medita en la grandeza del infinito absoluto y su santidad, bendita sea, que Dios es elevado sin límite, y la persona medita sobre estas cosas y se rebaja a sí mismo diciendo
¿Quién se atreve a acercarse a mí? Dice Dios. Uno piensa, la Treve está parafraseando versículos, pero lo que está diciendo es: vos vas a meditar en la grandeza de Dios, en que los malachim tienen malachim, cientos de miles de ángeles que los sirven. Y eso es solamente un ejército de ángeles. Y sus ejércitos no tienen número. Infinitos ángeles que lo alaban y lo captan y lo entienden, y crea con una letra con una sola letra creó todo el mundo por venir, con una letra Yud, con una letra Hei creó este mundo nada más. Así uno puede empezar a maquinarse y pensar, y va a decir: yo me voy a apegar a Dios, yo me voy a acercar a Dios. ¿Quién soy yo? Como dice justo en la Megilá también, ¿quién es el que se atreve a destruir a tu pueblo? Le preguntó a Hashverosh a Esther. ¿Quién sos vos para acercarte a Dios? Entonces uno se va a sentir totalmente apartado de Dios y totalmente pequeño y con un temor gigante frente a Dios. Y este es el concepto de Smoldoige, la izquierda que aparta. Yamin Mekareves, la derecha cerca. Cuando uno se siente con amor a Dios, está apegado a Dios, está junto a Dios, así es el sentimiento, digamos, de Ahva, de amor, es un sentimiento que lleva a estar juntos, claro, apego. Y ese sentimiento de ira, temor, es un sentimiento de alejamiento. Hoy ve, yo voy a acercar a esto, es too much, es demasiado para mí. Pero no pienses que la izquierda aparta por completo, Dios libre y guarde. Que dice, como está escrito en Ioy, Loi se va a Seini. Acá dice Loi es al, y tu temor no me va a apartar, a asustar, digamos. Pirush, es decir, el temor a Dios, que la persona tiene a Dios, no va a generar que la persona esté totalmente caída, absolutamente, Dios libre y guarde, totalmente apartado de Dios. Esto no. El ayerida sino que el descenso, el apartamiento, que genera el temor. El alejamiento, podríamos decir, más que apartamiento. El alejamiento, gracias. El alejamiento que genera el temor a Dios, en realidad es un alejamiento para un posterior ascenso, un descenso para un posterior ascenso. Bueno, un alejamiento para un posterior acercamiento. Exacto. Y ahora pasamos al la tercera cualidad. Ya explicó lo que es Gesed, bondad, acercamiento a Dios, amor a Dios. Ya explicó lo que es Gvura, severidad, alejamiento de Dios. Pero ese alejamiento es para un posterior acercamiento a través de la cualidad de Jacob. Abraham, dijimos el primero, Yitzchok, amor es Abraham, Yitzchok es severidad, temor, Jacob es Rahmonus, misericordia. Shehia Rahmonus al-Rihu, que es el hecho de la misericordia divina, de la lejanía que nosotros tenemos de Dios y del terrible descenso. Porque si vamos a ir por las reglas, digamos, las leyes, al pie de la letra y al pie de la ley, ¿cómo te vas a acercar a Dios? Es imposible. Entonces ahí aparece el Rahmonus, la misericordia divina, que a pesar de que nosotros, me dice, ¿quién somos nosotros para acercarnos a Dios? ¿Con qué mérito tenemos? Etcétera. ¿Quién se atreve a acercarse a mí? Etcétera. La misericordia divina es tal que incluso yo me puedo acercar a Dios. Por eso la cualidad divina de Jacob se llama Mabriach Minakotze Lakotze. Se llama que une un extremo con el otro extremo. Pirush Shemailum Mekashem Miktzei Atachton Ekzeaelen, es decir, que une el extremo inferior, yo, que soy un nada, con el extremo superior, que es Dios. Que a pesar de que están lejos uno del otro, y uno medita y se da cuenta de esa lejanía y la comprende, sin embargo, es Rahmonus, la misericordia divina une estos dos extremos. Como está escrito, Abraham, que Jacob redimió a Abraham, porque a partir de la misericordia de Jacob, el concepto de la misericordia divina, volvés, retornás y redimís el amor. Porque ¿qué pasa? Es un ciclo. Vamos a terminar una línea. Porque como está escrito, desde lejos Dios yo te observo, es decir, etc. Por mi lejanía, Dios se me muestra. Entonces es como un Seidak. Ahora sí termina el primer capítulo. Es como el orden. El orden es
Primero la persona empieza por Abraham. La persona siente dveikus, siente cercanía a Dios. Después continúa meditando y se da cuenta que esa cercanía que siente en realidad, cuanto más entendés la grandeza de Dios, más lejos estás, no más cerca. Si vos sos un nada, entendés tu lejanía de Dios, y esto te da temor. Ese acercamiento a Dios genera un terrible temor en el interior también. Porque estás cerca de ¿quién? Del Ein Sof Baruch Hu, del infinito absoluto. El infinito bendito sea. Entonces ahí surge la tercera cuestión, que es que es Yaakov, Yitzhak era la segunda, Yaakov, que es Rachmonus. Y por eso me rojo que vaya de mi propia lejanía a vaya Nirali. Dios se lo va a mostrar. La traducción literal del versículo es me rojo que vaya Nirali. Desde lejos lo veo a Dios. Y el Alter Rebbe está dando una explicación muchísimo más profunda. A partir de que yo entienda mi lejanía de Dios, a través de entender la grandeza de Dios y mi bajeza, como dice el Shulchan Aruch, todos los días antes del rezo, hay que pensar en Roime Musakel Beshiflos Adam, la grandeza y elevación de Dios y la bajeza del hombre. A través de entender esto, vas a entender el Rahmon, la misericordia divina, que a pesar de su lejanía y tu bajeza, etcétera, etcétera, te permite rezar todos los días y a través de ese rezo conectarte con él. Este es el primer capítulo. El Alter Rebbe empezó a explicar entonces que en el alma de cada uno de nosotros existe un Shem Havaya, el nombre de Dios. Y lo primero que explicó fue las primeras tres cualidades, la letra Vav, las primeras tres cualidades, que son Gesed, Gvura y Tiferes, bondad, severidad y belleza, que se expresan en amor a Dios, temor a Dios y misericordia. Misericordia divina por la Neshama, por el alma que cayó en Igra Rama de Piramicta, como dice el Talmud, de un gran monte, un pozo muy lejano, etc. Y esta meditación es la que en la práctica te conecta con Hashem. La va a ir, Dios se te va a mostrar. Vamos a parar acá, Dios mediante, la semana que viene seguimos con el segundo capítulo que va a explicar en más detalle esta cuestión, en la práctica, en la voz de Hashem, cómo se usa en el servicio a Dios.